Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos, bienvenidos. Pues vamos a comenzar ya puntualísimos a las 7 de la mañana. La clase anterior estuvimos platicando un poquito sobre cómo podríamos obtener ventajas competitivas a través de los costos. Vimos, de hecho, una diapositiva que ahorita la vamos a volver a ver. ¿Cómo nosotros podemos obtener ventaja a través de los costos? Bueno, por un lado, platicamos las economías de escala, que ahorita lo vamos a volver a recordar, que en pocas palabras es entre más produzco, el costo fijo promedio disminuye. Por ende, mis costos pueden bajar. Si hoy en alguno de sus proyectos, probablemente sus productos pueden salir un poquito caros porque a lo mejor no estoy produciendo de manera masiva. En algún momento, si puedo producir de manera masiva, a lo mejor los costos, especialmente los costos fijos, se pueden disminuir y eso me permite ser más competitivo. Entonces, si no puedo ser competitivo por costos, porque no produzco de manera masiva, tendré que buscar otros diferenciales, como por ejemplo la calidad, la parte artesanal de mi producto, que a lo mejor mi producto es orgánico, etcétera, etcétera. Por otro lado, también las curvas de aprendizaje. Entre más hacemos un producto o prestamos un servicio, más vamos aprendiendo y eso nos permite minimizar la parte de costos, la parte de merma, los tiempos, etcétera. Y por último, el mercado de redes, que prácticamente se refiere a que todas estas aplicaciones o redes sociales, entre más usuarios tenga, es muchísimo mejor. Si ustedes se dan cuenta, muchos videojuegos, aplicaciones, redes sociales, en teoría son gratis. Tú puedes bajar muchos videojuegos hoy a su celular, apps, redes sociales, sin costo, pero ¿por qué lo hacen esto las empresas? Porque entre más usuarios tienen más fuerza y eso les permite vender más a a las empresas que se quieren publicitar con ellos. Y eso se define a través de una curva sigmoidal. Estos tres los vamos a aprender de manera numérica los siguientes días, entre hoy y la siguiente semana, para que, digo, hoy y la siguiente clase, para que entonces veamos cómo podemos aplicar cada uno de estos tres elementos. Vamos con el primero, o bueno, estos dos están relacionados, claro, los vamos a ver por separado, pero entonces está totalmente tanto las economías de escala como la parte de la curva de aprendizaje. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Sí se ve la pantalla, chicos, chicas? Sí, profe. Ok. Entonces podemos ver, por un lado, que el costo, aquí podemos tener el costo o precio por unidad, y aquí vamos a tener de este lado la producción total acumulada. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien cómo esta pequeña curva viene hacia acá. Llega un momento en que iniciamos de aquí. ¿Y qué sucede? Bueno, que a lo mejor mi costo por unidad hoy son, a lo mejor, no sé, 270 pesos y es porque estoy produciendo, no sé, a lo mejor 600 unidades. Entonces vean cómo la curva va disminuyendo. Entre más estoy produciendo, o sea, aquí llega un momento que ya estoy produciendo, no sé, casi 1500 unidades. Mi costo, los costos unitarios ya están a lo mejor por, pues vamos a decir, 160, 170. Se dan cuenta que disminuyó el costo. Entre más produzco, el costo disminuye. Ahora bien, ¿qué le pasa a esta curva? Que es
Hay tres opciones. Una, que la curva se siga derecho. Otra, que suba. O la otra, que disminuya. ¿Cuál de las tres sucederá? ¿Qué se imaginan que suceda? Hola. Adelante. Adelante. En teoría debería disminuir porque a mayor, a mayor producción, en menos costo. Entonces, debería disminuir. Sí, ¿Ok? Bueno, gracias, Noé, por Es buena observación lo que nos comparte Noé, pero ¿qué creen? Lo que sucede, llega un momento en la curva en que se va para arriba. Y esto se llama deseconomías de escala. Curiosamente, adelante, adelante, Pedro. Sí, profe. Yo me acuerdo que expuse de eso el semestre pasado y uno de los problemas principalmente por los cuales salía contraproducente a la larga era porque era bastante complejo administrar una o varias empresas tan grandes, en este caso de pues cómo funciona una economía de que se juntan varias. Entonces, la operatividad en un lapso de tiempo mayor o a producir mayores unidades de cualquier cosa, realmente se complicaba administrarlas por el volumen. No tanto, ¿eh? Porque estamos hablando de producción, no hablamos de gastos. Acuérdense que una cosa es el costo y otra cosa es el gasto. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando simplemente del costo de producción, no del gasto a lo mejor administrativo, ni logístico, ni nada. Aquí es el costo. ¿Por qué se eleva? Hay un detalle muy sencillo. ¿Por qué? Nada más rapidísimo como una cuestión. Yo tengo una máquina, por ejemplo, donde se hacen sillas. Entonces, entre esta máquina, entre más produce sillas, pues el costo va disminuyendo. Pero en este punto, hay un momento en que ya no puedo producir más, o sea, esta máquina está a lo que se llama su capacidad instalada, que es lo máximo de producción que puede dar. Entonces, para poder producir más, necesito comprar otra máquina. Entonces, esta máquina, pues, es una inversión. Por eso, ahora ya, más que administrativamente, a lo mejor sí era lo que Pedro nos quería compartir, pero aquí el problema es que en producción esto, lógicamente, es otra máquina, necesita más aceite, necesita más personal y todo esto va dentro del costo. Por eso se eleva. Y si quisiera yo producir más, a lo mejor necesitaría más máquinas. Entonces llega un momento en que esta curva, pues entonces se empieza a subir. Se va de proporción. Eso se llama deseconomías de escala. Entonces, no es que la curva disminuya, no, nunca. Ahora bien, ¿qué entra después? Ya lo vimos. Entró economías de escala. Entre más produzco, el costo fijo promedio disminuye, ¿no? Y por ende los costos totales. Después entra lo que llamamos en la curva de aprendizaje. Lo comentaba la clase pasada. Por un lado, entre más, si hoy hago una silla a mano, pues seguramente me va a llevar todo el día y a lo mejor voy a echar a perder algunos, la madera, clavos, le voy a poner a lo mejor mucho resistol. Pero ¿qué pasa si todos los días hago una silla? Primero ya no me va a llevar 8 horas, ¿no? A lo mejor ya la voy a hacer en 3 horas.
Eso es horas hombre. Y por otro lado, tampoco vaya a mermar mucho producto. Voy a utilizar exacto, casi lo que conocemos, por ejemplo, como el just in time, que prácticamente se va a conforme a la demanda. Entonces, estos dos elementos es, por un lado, entre más produzco, más disminuye el costo fijo promedio. Y por otro lado, nos estamos dando cuenta que entre más aprendo, los costos disminuyen. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a empezar con el primero, con economías de escala. Muy sencillo. Es un ejercicio súper sencillo para que lo vayamos viendo. Y a lo mejor Pedro pues, nos puede ir ayudando, ya que pues, conoce un poquito más de esto, que a lo mejor era lo que nos quería decir, ¿no? Que si esta parte, si la metemos como cuestión administrativa, a lo mejor, ¿no? Era lo que nos quería compartir, pues sí podría entrar dentro de que se eleve el costo. Curiosamente suele pasar eso, ¿no? Cuando pensaríamos que a lo mejor hasta disminuye y casi acabaría rayando la raya de producción en costo. No, llega un momento en que tiende a subir. Pero bueno, ¿vamos bien hasta ahí, chicos, chicas? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Entonces, el número 15, que ustedes ya lo tienen aquí en Google Classroom, en el material, pueden ir al archivo en la parte 1. Aquí tenemos el archivo número 15, ¿no? Que aquí está, economías de escala. Aquí viene una breve explicación de los costos fijos, costos variables, que ustedes ya conocen. Bueno, pues vamos entonces con este pequeño ejercicio que dice, un poquito más grande, ahí está. La empresa Welch S.A. es una fábrica que elabora equipos de maquinaria industrial y desea conocer a cuántos serían sus costos cuando produce X número de unidades al mes. Considerando los datos de la siguiente tabla, determina los costos totales, promedios y marginales a un periodo de 10 unidades producidas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, pues voy a usar una tablita aquí en Excel. Ustedes lo pueden ir haciendo a mano o si tienen ahí Excel, sin ningún problema. Tenemos, voy a ponerlo aquí completo para que no tengo el costo fijo. Y el costo variable. ¿Vale? Entonces 0.30, 0.80, 1.5, 2.40, 3.5, 4.80, 6.30. Ok, entonces lo que voy a hacer, les va a dar unos 2 minutitos para aquellos chiquitines que lo estén haciendo en Excel, o si no lo están haciendo en Excel, en una hojita, pues lo puedan copiar, ¿no? Para que Ahí está, estos son los datos que nosotros tendríamos. Tenemos la cantidad a producir. Si no producimos, ¿ok? Tenemos de todos modos el costo fijo, lo tenemos que pagar. Por ejemplo, la renta. Produzca o no produzca, tengo que pagar la renta. A lo mejor luego la luz, por ejemplo, o el agua pueden ser semifijos, porque pues dependen de la producción. Ahí pues, es una cosa interesante, ¿no? Pero en general, por ejemplo, la renta, pues es un costo fijo. Costo variable, pues va dependiendo a la producción. Entre más unidades produzco, pues mi costo variable más está aumentando. Porque produzco más piezas, es normal. Entonces, voy a esperarme ahí para que lo puedan ir copiando. De todos modos, son los datos originales que tenemos acá. Pero bueno, vamos a esperarnos tantito. Ustedes me dicen cuando ya estemos listos.
Listo, profe. ¿Listos? ¿Los demás chicos, chicas, ya listos? Sí, profe, ya. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ok. ¿Listos todos? Ok. Entonces vamos a determinar el costo total. Eso es lo primero que vamos a hacer. De hecho, voy a ir aquí, voy a agregar una columna para que no nos perdamos sabiendo de dónde viene. Entonces, costo fijo. Bueno, voy a poner aquí costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer es que vamos a sumar el costo fijo más el costo variable. Más el costo variable. Y ahí está, ¿no? Es lo único que hemos hecho hasta ahorita. Simplemente hemos sumado los costos fijos más el costo variable me da el costo total. Por unidad. ¿Ok? Entonces, también para los chiquitines que lo están haciendo en una hojita para que puedan copiar sin ningún problema. ¿Listas? Sí, profe. ¿Ok? Luego, lo que vamos a calcular es el costo fijo promedio. ¿Ok? El costo fijo promedio, pues lógicamente es muy sencillo, es solamente el costo fijo. Un segundito, aquí le vamos a poner costo fijo, costo variable. La cantidad siempre lleva la Q de quantity en inglés, entonces la Q siempre la vamos a manejar con la Q de cantidad. Realmente pues es de quantity, ¿no? En inglés. El costo fijo promedio, pues es el costo fijo promedio es igual al costo fijo entre Q, que es la cantidad. Entonces, el costo fijo, o sea, este 3, entre 0. ¿No? Aquí, lógicamente, pues no me va a dar nada, porque no se puede dividir un número entre 0. Nada, le ponemos rayita. Pero realmente ya los demás, ahora sí, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy dividiendo 3, que es el costo fijo, aquí, costo fijo, entre una cantidad producida, pues el costo fijo promedio me da 1. ¿Vale? ¿Ok? También, de una vez, voy a calcular el costo variable promedio. Igual, costo variable promedio es igual al costo variable entre Q. De igual manera, es el costo variable, que es 0, pues entre 0, me va a decir que no, pero si copio la fórmula, ya para las demás, pues ya lo voy a poder tener, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí me voy a detener tantito
para que ustedes también lo puedan hacer en Excel o también puedan, aquellos chiquitines que lo están haciendo a mano, pues puedan ir cotejando los datos, ¿no? Lo importante es que vayan poniendo aquí estas fórmulas, las voy a marcar de rojo para que vean cómo se calcula cada uno de ellos. Aquí nos damos cuenta que los 3 primeros son los datos que nosotros obtenemos de la empresa y ya los demás pues están calculando. Aquí el costo total es la suma, costo fijo promedio, costo variable promedio. Y aquí está la fórmula para que la puedan copiar. ¿Listos? Sí, profe. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que calcular? Bueno, pues aquí vamos a colocar el costo total promedio. ¿Qué tiene el costo total promedio? Bueno, pues es el costo total promedio es igual al costo total entre la cantidad. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a buscar la columna que ya tengo, que es esta, costo total entre la cantidad. Y de igual manera, pues no me lo va a dar porque no puedo dividir un número entre 0, pero los demás, pues sí me van a dar. Me va a dar un resultado correcto. Ahí está, ¿no? Perfecto. Voy a hacerlo un poquito más para atrás para que se pueda ver. Ahí está. Ese es todo el ejercicio que tenemos, ¿sale? Ahí está. Un poquito para acá. Perfecto. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿Ok? Y ya por último, ya nada más, lo único que vamos a hacer es el cálculo del costo marginal. Que ustedes saben que el costo marginal es el costo de producir una unidad más de un determinado producto. Eso ya lo vieron en costos. Simplemente para el costo marginal, esto es igual a esta. A ver, entonces, bueno, déjenme grabarla. Economías de escala del 16 de febrero, ¿no? Ahí está. Bueno, es el costo marginal, ya habíamos dicho, es el costo de producir a una unidad más de un determinado producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Fíjense bien, me voy a llevar esto a nuestra, aquí, para que sea más fácil entenderlo. Voy a calcular este de aquí. Y van a ver por qué no, este saldría 0, ¿no? Vamos a calcular entonces el costo marginal de aquí, de la unidad número 1. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, vamos a borrar tantito por acá.
Profe, mejor póngale un cuadrado blanco. Más rápido. Más rápido, ¿verdad? Ya quedó, ya. No pasa nada. Si para las futuras referencias ya voy a poner un cuadrado blanco, ¿no? Más rápido. A ver, vamos a ver así. Y le pongo. No, esto sí. Creo que no es muy fuerte el paint, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí en Este. rellenado. A O ver, sea, ajá, a ver, así. Y luego rellenar. en color sólido. Y esto blanco. ¿Ya? Sí. Mire. Más rápido que estar ahí. Muy bien. Entonces, carita feliz. Hoy aprendimos algo nuevo. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice para el costo marginal? Muy sencillo, nada más. Es el costo total 2 menos el costo total 1 dividido entre la cantidad 2 menos la cantidad 1. ¿Qué sería igual a esto? Bueno, bien sencillo. De este que estamos haciendo, este de aquí, fíjense bien, el costo total de este, ¿cuánto es? Aquí lo tenemos, ¿no? Es 3.3 menos el costo total 1, es decir, de uno anterior. O sea, sería este menos 3. Todo esto dividido entre la cantidad 1, que es 1, que está aquí. O sea, este es como el periodo 2, este es como el periodo 1. Por eso entonces Q2 es 1 menos la cantidad 1 en tiempo 1. Entonces sería menos 0. Por eso, entonces, esto sería igual, ¿no?, a 0.3 entre 1, pues es igual a 0.3. ¿Vale? Entonces sería 0.30. Para el siguiente, vamos con este, vamos a ponerle un color azulito. ¿Cómo sería? Bueno, pues igual, es la misma fórmula, nada más que sería 3.8. Ahora, este es el que se vuelve el tiempo, el costo total 2, menos el anterior, que sería 3.3, dividido entre 2 menos 1. Este es el Q2 menos el Q1 que está acá. Y bueno, ahí ya nos daría pues 0.5 entre 1 igual a 0.5. ¿Sale? ¿Sí quedó? Chicos, chicas. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, así lo vamos a hacer ya en nuestra hojita de Excel. Simplemente decimos el costo total menos el costo anterior, ¿no? Todo esto dividido entre Q1 menos el Q2, perdón, menos el Q1. Copiamos y pegamos y ya quedó. Entonces ahí lo voy a dejar tantito para que puedan rectificar sus datos y ustedes me dicen cuándo ya continuamos.
¿Listos, chicos? Listo, profe. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a reducirlo un poquito para que lo veamos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo único que tenemos que hacer es... tenemos esta con esta. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, por un lado, ¿cuáles utilicé? Por un lado, utilicé esta. Vamos a ver estos dos colores. Ahorita estoy graficando solamente el costo fijo promedio contra la cantidad. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a lo que nos está dando acá. O sea, el costo va disminuyendo. Entre más produzco, vamos a verlo ya en nuestra gráfica. Entre más estoy produciendo, va a ser un poquito más grande la gráfica. El costo fijo promedio disminuye. O sea, va disminuyendo. Esta es la parte importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Voy a poner otra gráfica también para que la veamos. Para que veamos cómo nuestro costo promedio disminuye, ¿no? Voy a agregar. Vamos a poner ahora el costo total. Un segundito. Este es X. Que aquí tenemos la cantidad. Y ahora Y, ¿no? ¿Qué es este? De igual manera, ¿no? El costo total promedio, pues en algún momento, ahora sí, este fue el costo fijo promedio, porque entre más unidades se va prorrateando. Pero el costo total, ¿qué sucede? Que en algún momento empieza a disminuir y en algún momento pues tiende a elevarse, donde va a aplicar las deseconomías de escala. Entonces, costo fijo promedio, pues sí, entre más produzco, más se va disminuyendo. Claro, nunca llegará a cero. Pero el costo total promedio empieza a disminuir y en algún momento pues tiende a elevarse. Es normal. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a ponerla acá en grande. Ahí está. Para que se vea bien. Sí, adelante. Hay una manita. Adelante, Alfa. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Ya vio mi carro. Lo que pasa es que no escuché mi alarma y me desperté literal hace como, creo que como 8 minutos más o menos, me levanté todo espantada. Y ya pregunté con unos compañeros y me dijeron que este es el primer ejercicio, pero Ajá. quería saber si lo de la tabla es literal lo que nos dejó leer, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Es lo de, creo que el tema número 16 de aprendizaje. Este es el 15. El 15, el de escala. Sí. Ah, ok, está bien. Sí, nada más era eso, profe. Muchísimas gracias. ¿No de qué? ¿Sale? Ok, entonces, bueno, pues dudas, chicos, chicas. La segunda línea, ¿con qué datos se hace, profe? Esta la hice la segunda. A ver, vamos.
la voy a poner de otro color para que la veamos. La primera la hice con estos dos azulitos, ¿no? Aquí está. La segunda, la naranja, la hice con esta. Y también usé la de cantidad. Estas dos. O sea, utilicé el costo total promedio y la de cantidad. Vamos a decir estas dos. Recuerda que la Q de cantidad es el eje X y el costo es el eje Y. Entonces vean cómo va disminuyendo aquí en este punto y lo podemos ver hasta en el ejercicio. Aquí el costo total promedio empieza a disminuir, disminuye, pero llega un momento en que empieza a elevarse. Esas son deseconomías de escala, se elevan. Entonces, podemos producir millones, sí, pero en algún momento no es que nos vaya a salir gratis. El costo total promedio se eleva. Pero la hice con el costo total promedio y con la cantidad. Cantidad como eje X y costo total promedio como eje Y. ¿Vale? ¿Sí quedó la duda? Sí, profe, gracias. ¿Vale? Ya si nosotros metiéramos el costo marginal, nada más igual eje X, pues lo metemos acá. Y el eje Y, metemos el costo. Y ahí está, ¿no? Así pasaría el costo marginal, que es el costo de producir a una unidad más de un determinado producto, ¿no? Así iría totalmente el costo marginal. Profe, ¿podría enseñar, por favor, una vez más cómo pone los datos para que salga la gráfica? Es que ahorita lo estoy viendo y veo que salen como unos numeritos o algo así y como que no sé cómo ponerlo en el Excel. Esta grafiquita, Sí, profe. O sea, lo de los números sí ya entendí, sino en el Excel, cómo ponerlo. otra vez, perdón, Alfa, ¿la duda era la gráfica o en la tabla? No, la gráfica, profe. A ver, por ejemplo, mira, yo inicié, voy a poner esto todo en blanco, o sea, sin relleno, ¿no? Yo lo que inicié para hacer la gráfica, selecciono aquí la cantidad con el costo fijo promedio. Entonces le di insertar, gráfico, y busqué esta grafiquita. ¿Esta era tu duda, Alfa? Sí, profe. Pero más que nada cuando plasmó, cuando dijo que él puso primero el costo fijo, creo que fue, y después con una de las filas ya puso el costo marginal para que se hagan las líneas, o sea, las curvas. Ajá. O sea, las otras curvas. Ándele, sí, profe. Miren, por ejemplo, aquí, o sea, yo ya tracé, utilicé esta, ¿no? A ver si esta es la duda. Utilicé esta y esta, ¿no? Ahí está. Ahora bien, para la siguiente lo que hago es clic derecho y le pongo aquí seleccionar datos. Entonces aquí lo que tengo que hacer es agregar. Aquí puedo poner nombre de la serie, no la pongo. Aquí le voy a poner
el valor de X de la serie, le doy clic aquí, y entonces sé que X va en cantidad. Y luego abajo, en Y, aquí voy a poner el costo total promedio. Y le doy aceptar. ¿Esa era la duda, Alfa? Sí, profe, esa era la duda. Muchísimas gracias. ¿No? Nada más hay que tener cuidado porque no sé si cuando pones esta, si tratas de ponerla desde acá, creo que luego no lo puedes sacar mal. Mucho cuidado. Nada más, ¿no? Si tratas de poner estos donde pusimos donde no se puede calcular, creo que la gráfica te la saca mal, pero nada más. E igual, quiero calcular el costo, graficar el costo marginal. Muy sencillo, seleccionar datos, o sea, le doy clic derecho, seleccionar datos, le doy agregar. Yo sé que el eje X, aquí en medio, le doy clic, selecciono la cantidad y para el eje Y, pues el costo marginal desde aquí. Mucho cuidado, no tomo el primero porque pues, ahí no tengo datos. Le doy a aceptar y entonces ya tengo graficado el costo marginal. Que lógicamente para producir, pues si voy a producir más, probablemente necesito otra persona y eso por eso se eleva el costo marginal. O sea, el producir a una unidad más de un determinado producto se puede elevar porque seguramente es decir, voy a lo mejor agregando trabajadores, la producción sigue aumentando, pero mi nómina, pues lógicamente es más cara. Por eso, entonces, por producir una unidad más, el costo marginal más aumenta. Y ahí lo podemos ver. Entonces, son los tres que tenemos. Lo importante, el verdaderamente importante, es el costo total promedio. Este naranja es el que realmente estamos considerando. ¿Por qué? Porque es el que, a mi máximo de capacidad instalada, aquí donde cruza con el costo marginal, ahí es el punto. Ahí es donde decimos, ok, es lo máximo que podríamos llegar a producir sin incurrir en mayores costos. Pero si quiero producir más, no es que mi costo fijo promedio vaya a disminuir, mi costo total promedio en algún momento se va a elevar. Y a lo mejor, como nos decía Pedro, pues es la parte administrativa. Lógicamente, pues es la parte de operación. Más mano de obra, a lo mejor tengo que comprar más equipo, tengo que hacer más cosas, tengo que invertirle más tiempo, horas, personas, todo, y eso el costo pues tiende a elevarse. Y aquí lo podemos ver en la curva totalmente, ¿no? Entonces, el día de mañana ustedes, eso es bien importante, entre más volumen, pueden disminuir más sus costos. Claro, hasta cierto punto. Por eso, cuando empezamos un negocio, a veces los costos pues nos comen. ¿Por qué? Porque no tenemos un volumen que soporte los costos que estoy trayendo de atrás. Y eso puede hacer que mi negocio pues no le vaya bien. A ustedes ahorita que están evaluando proyectos de inversión, piensen en eso. ¿Cuánto tengo que producir para poder tener un costo total que me permita ser competitivo? Ya luego le agrego el margen, pero de entrada, el problema, el verdadero problema de ahorita es que cuántas unidades tengo que vender o cuántos servicios tengo que proporcionar para poder alcanzarlo. Por ejemplo, les voy a dar el caso de un servicio así rapidísimo. Mi caso, vamos a pensar mi caso de dar clases. Llega un momento en que no puedo dar más, tengo una capacidad instalada, vamos a decirlo así, porque vamos a pensar que diera clases, ¿no? Así, un ejemplo muy sencillo, pues, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Vamos a pensar que diera clases de 7 a 9, ¿no?
todos los días, ¿no? Y luego de 9 a 11. Llegaría un momento en que llegaría a un máximo de capacidad de prestación de servicio. No puedo dar más clases que las que tengo en un horario normal. Oye, André, ¿por qué no das más clases? Pues no puedo, porque a lo mejor ya tengo clase de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de la 1 a las 3, y no como, o tengo clase de 4, pues sí llega, pero llegaría un momento en que ya no puedo dar yo más clases. Igual eso le pasa mucho a los servicios. Si tengo una estética, mi pequeña estética, bueno, ¿cuánto más servicios quieres dar? Va a llegar un momento en que entras a un problema de capacidad instalada. Porque pues si la chica corta el cabello, no sé, le lleva media hora, pues es lo máximo. O sea, ¿cuántas personas puede cortar el pelo en un día? Pues en una hora lo máximo son 2 personas. En 3 horas, pues serían 6 personas. No se puede más, no puede reducir el tiempo. Y desde ahí ya empezamos a tener problemas con el negocio. Entonces ustedes lo que tienen que calcular es cuántas unidades tengo que vender para tener un costo total, un costo promedio total bajo, y eso me permita hasta cierto punto tener un costo pues accesible, y eso le pueda dar un margen reducido y mi precio sea competitivo en el mercado. Desde ahí ya empezamos a tener ciertos problemas en nuestro proyecto de inversión. Pues, ¿cuánto esperas vender? ¿Cuánto esperas producir para tener un costo real? ¿No? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí vamos bien, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces con esto lo vamos a dejar ahorita. Creo que tenemos la presentación de algunos de sus chiquitines y luego pues continuaremos con el otro tema, ¿no? Para hacer un pequeño break aquí. Entonces, si ya están listos los chiquitines de hoy, Sí, profe, vamos. adelante entonces, Pris.